Titanes del Pacífico Tierra de Nadie, es una serie lanzada en 2022 en Netflix. Esta incluye 2 temporadas con 7 capítulos cada una. Los Iceberg es un video donde hablamos de teorías, curiosidades, hechos, hipótesis. Y conforme avanzamos en el video este se va volviendo más oscuro. Nivel 1. The Black. Hubo un tiempo en el que los Kaiju surgieron de la cuenca del Pacífico solo para encontrarse con robots gigantescos, Jaegers, construidos para luchar contra ellos. Ese tiempo ya pasó. Ahora, Australia ha sido invadida por Kaiju, lo que obligó a la evacuación de todo un continente. Los hermanos adolescentes Taylor y Hailey se quedaron atrás y se embarcan en una búsqueda desesperada de sus padres desaparecidos. Enseñan a pilotar un Jaeger maltratado y abandonado hace mucho tiempo para ayudarlos en su búsqueda y darles la más mínima esperanza de sobrevivir. Los Kaiju se han apoderado del continente australiano. El Cuerpo de Defensa Pan-Pacific ha iniciado la Operación Apagón, la evacuación de civiles y personal de las áreas comprometidas por los Kaiju. Todos los Jaeger y Shatterdomes han sido destruidos o enterrados para evitar el compromiso. Después de rescatar a los civiles de un ataque de los Kaiju, los Rangers Ford y Brina Travis parten para buscar ayuda en las ciudades de evacuación cercanas. 5 años después, sus hijos, Hailey y Taylor, descubren la base enterrada del PPDC, Cuenca de Shadow, que alberga al Jaeger Mark III, Atlas Destroyer. Atlas Destroyer es un Jaeger de entrenamiento fuera de servicio sin armas, abandonado durante la evacuación del PPDC. Ligue de Taylor. En el primer capítulo de la primera temporada vemos a Taylor hablando con su amiga Shannon, le comenta si estará en la fogata. Cuando Taylor discute con su hermana por haber ido a la presa sin protección, le reclama el motivo del por qué sus padres no volverán después de los 5 años de abandono. Después de eso cambia de escena mostrando a Taylor en la fogata junto con ella y se muestra un pequeño interés por Shannon. Después del ataque de Copperhead esta aparece sin vida. ¿Qué pasó con Uprising? Después de la decepción de Insurrección, tenemos que seguir una línea temporal de la cronología. Ya no se sabe nada de la segunda entrega, o ya no se toca el tema en la serie de qué pasó con Newton, o qué hicieron con el Mega Kaiju. Durante los acontecimientos de la serie se mencionan las cintas de Pacific Rim Insurrección y Pacific Rim Guillermo del Toro, pero la que nos interesa más es Insurrección, por el hecho de que Insurrección está conectada con la serie de Black. Tan solo hay que darnos cuenta de la similitud o la diferencia de tiempo de cada película. En Pacific Rim es un lapso de 10 años, en Insurrección es un tiempo de 11 años y en la serie es la más duradera de tiempo, aproximadamente 20 o 35 años después de Uprising, pero nada está confirmado. Cómics. Desafortunadamente para The Black esta no cuenta con un cómic que cuente la cronología de la serie, como lo ha hecho Insurrección o la primera película de Pacific Rim, que las dos cuentan con un cómic. Puede contar más a detalle los sucesos de los personajes o de la misma película, pero la verdad es que The Black no cuenta un cómic referente para guiar su historia más detalladamente. Ranking de la serie. Cómo le ha ido la serie en los rankings o su porcentaje de popularidad a los críticos. Por lo general no es mala, ni excelente. Para mí es muy buena, con un porcentaje para los críticos un 71% y el porcentaje de la audiencia un 84% de efectividad, pero esto no indica que sea la mejor, ya que hay algunas opiniones como esta. Titanes del Pacífico. Tierra de Nadie puede tardar algunos episodios para entrar en acción por completo, pero una vez que te aclimatas a estas imágenes y este tono, que es un poco más catastrófico emocionalmente, y menos palomero, que las películas, es un gratificante continuación y extrapolación de la franquicia. Es una gran serie que expande el mundo y los personajes que las audiencias amaron de la película original. Optar por la narración en anime es la cereza del pastel, ya que ofrece un medio que se siente perfecto para la franquicia. Si te gustan los robots y los monstruos, Titanes del Pacífico. Tierra de Nadie es una visita obligada. Taylor y Hailey. Taylor nació de los pilotos de Jaeger Ford y Brina Travis, y desde muy joven estuvo en contacto con el Cuerpo de Defensa Pan-Pacific. Finalmente, se convirtió en cadete oficial de Jaeger y completó su certificación de piloto. Como cadete, se entrenó con el AILOA y adquirió conocimiento sobre el Atlas Destroyer. Hailey nació de los pilotos de Jaeger Ford y Brina Travis. Ella era cercana a su hermano, expresando soledad cuando comenzó el entrenamiento de Jaeger. La exploración de esa parte la lleva a descubrir el Jaeger Atlas Destroyer.
El compromiso con su Loa la lleva a su inducción como cadete de Higher, pero en última instancia no le interesa, saltándose las subrutinas de entrenamiento. Más tarde se le une su hermano, sorprendido de que el Higher todavía estuviera allí. Su pasado como cadete de Higher los lleva a ser emparejados como socios, activando un ejercicio de entrenamiento. Este ejercicio tiene el desafortunado efecto de atraer al Kaiju Copperhead, que procede a atacar Shadow Basin y al Higher. Hailey se ve obligada a derrapar con su hermano para pilotar el Higher. La inexperta Hailey tiene dificultades en la deriva, mostrando renuencia antes de derrapar con éxito con su hermano. Con la ayuda de Loa, ella somete al Kaiju, pero para su horror, descubre que toda la cuenca de las sombras está destruida. Sin ningún otro lugar a donde ir, Hailey se une a su hermano para buscar a sus padres. Mercancía. ¿Qué tiene que ver la mercancía con la serie Tierra de Nadie, en que en el capítulo 3 conocemos a los personajes Mei y Shane, en principal a Shane, que es un mercenario, charlatán, hombre de palabra y traficante de partes de Higher, a cambio principalmente huevos de Kaiju, que en el mercado negro vale una fortuna, pero con los acontecimientos de Australia se necesitan más los huevos que partes inservibles de Higher. Al igual, esto ayuda a Shane y sus hombres a conseguir más armas, equipo médico y alimento que muy frecuentemente lo necesitarán a lo largo de la serie. Pacific Rim 3. ¿Qué pasó con el proyecto Pacific Rim 3? Que esta iba a estar en conjunto con Godzilla contra con el Nuevo Imperio, pero no se llegó a nada, y que fue el motivo de haberse sido cancelada. El principal motivo fue el rotundo fracaso de Insurrección en su franquicia y la audiencia no le ayudan en lo mínimo, lo cual decidieron abandonar el proyecto de la tercera película y la saga de Pacific Rim, así que decidieron rehacerla en una serie en Netflix. PPSD. Esta podría hacerse una referencia, chiste, humor, o peor derechos de autor de la primera película, que el nombre o la propiedad PPDC, que por sus siglas es Pan Pacific Defense Corps, no se pueda llegar a utilizar en la serie, que por eso se utiliza la PPSD para evitar conflictos de derechos, o simplemente sea un chiste al cambiar de lugar la palabra D a la C, pero para todos creemos que podría ser el chiste de la PPDC al cambio de PPSD. O en la serie se reintegró la PPDC, pero con otro nombre que, como sabemos, la PPDC se desintegró al finalizar el apocalipsis en la primera película. Atlas Destroyer. Atlas Destroyer es un Higher Mark III, lanzado en 2017. Después de un período de servicio no especificado, Atlas fue retirado del combate activo y reasignado como Higher de entrenamiento. Se sometió a una reparación en el Brisbane Shatterdome, donde fue despojado de su armamento. Como Higher de entrenamiento, se utilizó para aclimatar a los cadetes a los sistemas de un Higher durante un período de 6 meses. Sus operaciones fueron supervisadas por Loa, la inteligencia artificial a bordo del Higher. Atlas Destroyer estaba estacionado en Cuenca de Shadow, ubicado en las afueras de la ciudad de Meridian. Atlas Destroyer se activa cuando Copperhead procede a matar a los sobrevivientes situados alrededor de Shadow Basin. Taylor y Hailey establecen un apretón de manos neuronal justo cuando Copperhead irrumpe en el hangar desde arriba. Atlas Destroyer es arrojado fuera de la base y por el acantilado. Taylor, asumiendo que el Higher está armado, intenta disparar todos los misiles del Atlas Destroyer, pero le dicen que el Mark III era solo un aparato de entrenamiento. Sin defensa de armamento, el Atlas Destroyer se ve obligado a ir hacia el borde de un acantilado por los implacables ataques de Copperhead. Loa ordena a Taylor y Hailey que se tiren al suelo boca abajo para evitar la embestida de Copperhead. El Higher cae al suelo cuando Copperhead se lanza hacia él y se lanza por el acantilado detrás del Higher. Con Shadow Basin destruida, los hermanos Travis deciden buscar a sus padres usando Atlas Destroyer, capturado por Bogan. Después de que su celda de energía se agote, Atlas Destroyer se apaga. Taylor y Hailey ingresan a la ciudad de Meridian en busca de un reemplazo y encuentran uno en el centro de reclutamiento de PPDC, que alimenta un tanque que contiene a un niño pequeño. Aunque rescatan al niño, la celda de energía está dañada. Al ver un par de camiones PPDC en la distancia, Taylor y Hailey los siguen y, sin darse cuenta, llaman su atención. Llevado al campamento del grupo, llamado Bogan, Taylor revela que están buscando una célula de energía. El líder de Bogan, Shane, interroga a Taylor usando el Rift y descubre el paradero de Atlas Destroyer.
El cementerio. Atlas Destroyer casi es tragado por la apertura de una brecha luego de la desaparición de Kaiju Boy. Taylor y Hailey apenas logran regresar al Compot para escapar de las fauces del portal. Siguiendo la última posición conocida del niño, Atlas Destroyer es conducido a un cementerio lleno de Kaiju y Jaegers caídos de la guerra del levantamiento. Moviéndose hacia una brecha activa, Atlas Destroyer ataca a Sid Kill cuando emerge, pero es fácilmente superado por el Kaiju. Clayton City. Al captar una señal de socorro en Clayton City, los hermanos Travis entran en la ciudad y dejan a Atlas Destroyer en el café de Clayton City a petición de May. Descubren al Hunter Vértigo abandonado, y Atlas Destroyer es atacado por Copperead, que se encuentra con el Jaeger. Última carrera. Perseguido por una horda de Reapers, Breacher, un Kaiju de categoría sexto y las hermanas del Kaiju, Atlas Destroyer intenta llegar a la base Sydney, que al principio piensa que el regreso del Jaeger es una artimaña, ya que se registró que Atlas Destroyer había sido detonado. Como resultado, los centinelas de la base bombardean tanto a Atlas Destroyer como a las fuerzas de las hermanas, destruyendo la mayor parte de estas últimas mientras Boy salva al Jaeger. Después de que Taylor se identifica a sí mismo y a Hailey como los hijos de los Rangers Ford y Brina Travis, la base Sydney cesa el fuego. ¿Qué pasó con el Muro de la Vida en Sydney? En la primera película se menciona al Muro de la Vida que estaba ubicada en Sydney, a consecuencia de la cancelación del programa Jaeger, debido a la batalla de Gypsy Danger contra Cabeza de Cuchillo y otras bajas de otros Jaegers como Taz y Ronin, Romeo Blue, Gorison Brave. En la segunda película no aparece el muro, debido a que el Kaiju Mutabore atravesó el muro destruyéndolo en el proceso. Si observamos bien en Insurrección podemos observar la marca o los restos del muro, pero en Tierra de Nadie ya no se tiene mención referente al muro. Lo más lógico es que el muro quedó destruido desde la primera película y nunca fue reparado. Australia conecta las tres franquicias. ¿Por qué menciono esto? Es muy simple como lo piensan los datos importantes de la primera película, es exactamente el Muro de la Vida. Que esta fue destruida por el ataque de Mutabore contra Striker, en Insurrección la batalla de Obsidian Fury contra Avengers en Sydney y algo curioso es que donde entra Obsidian Fury a la batalla es exactamente donde Mutabore destruye el muro, y en Tierra de Nadie ya no se da más a conocer el muro, pero el lugar donde se ambienta la serie es principalmente Sydney, Australia. ¿Crees que Sydney una a las franquicias como cronología? Espero tu respuesta en los comentarios. Nuevo mariscal. En la serie Tierra de Nadie en el último capítulo de la segunda temporada, conocemos al nuevo mariscal de la PPDC, conocemos al mariscal Cullen Rush encargado de la PPDC en Sydney. Desafortunadamente no se encuentra mucha información sobre este, solo sabemos que operaba en Sydney, al límite de la frontera de las hermanas. Copperhead. Copperhead, también conocido como Jaeger Breaker, fue un Kaiju de categoría 4 que aparece en la primera temporada de Pacific Rim. The Black como antagonista recurrente. Apariencia. Copperhead es un Kaiju cuadrúpedo con una constitución vagamente ceratopsiana. Tiene una piel marrón, gruesa y escarpada como una piedra, 3 ojos cyan a ambos lados de su cara, una cola puntiaguda, un vientre anaranjado con dígitos negros que se asemejan a la lava y pies similares a los de las aves rapaces con 4 dedos y garras de color marrón claro. Habilidades. Habilidades físicas. Copperhead tiene una fuerza tremenda, ya que fue capaz de dominar físicamente a Kaiju Boy y Atlas Destroyer, derribando al primero contra varios edificios y arrojando al segundo con sus mandíbulas, incluso mordiéndole el brazo. Su cola era lo suficientemente poderosa como para derribar a Atlas. Durabilidad. Copperhead fue lo suficientemente resistente como para sobrevivir a una caída desde un cañón, a los ataques de Kaiju Boy y Atlas Destroyer, así como a la detonación de varias minas terrestres, aunque como resultado quedó inconsciente. Sin embargo, la cadena de sables de Atlas Destroyer le atravesó el pecho y le cortó el pie con facilidad. Nivel 3. Brina Travis. Brina Samantha Travis era la esposa de Ford Travis y madre de Taylor y Hailey Travis. Ranger del Cuerpo de Defensa del Pacífico, fue copiloto del Hunter Vértigo antes y durante la Operación Blackout en Australia. Operación Apagón. Momentos antes de que el Ranger Air Kansen activara la Operación Apagón, Brina, con el piloto Ford, acababa de derrotar a Bone Spur, un Kaiju de categoría desconocida, en Meridian City. Al regresar a la ciudad para salvar a sus hijos, Brina y Ford trabajaron con Marauder Zeus y sus pilotos para llevarlos a un lugar seguro. Después de asegurar un autobús de evacuados, Brina y Ford son atacados por sorpresa por un Kaiju de categoría tercero, Acid Kill.
Marauder los salva usando su ametralladora rotativa. Momentos después, Marauder Zeus es atacado por otro Acid Kill, y Brina y Ford deben presenciar cómo destruyen a su compañero Jaeger. Brina deja el Jaeger con Ford para decirles a sus hijos que ambos están ilesos. Después de intercambiar una breve conversación sobre los sucesos actuales, Brina y Ford muestran a los evacuados del autobús un oasis escondido en las montañas. Brina y Ford dejan a los niños con la esperanza de ir a pedir ayuda dirigiéndose así a Sydney. Su muerte se hablará más adelante. ¿Esconder a Atlas Destroyer? ¿Por qué hago esta pregunta referente a Atlas Destroyer? Pues simplemente hay un motivo porque estaba escondido entre comillas. Es obvio que Atlas fue abandonado y desmontado de su armamento, se desconoce cuáles fueron sus armamentos, fue retirado del servicio activo en 2017 y se reasignó como Jaeger de entrenamiento, fue trasladado al Shatterdome Brisbane, Australia, después de varios años fue encontrado por los adolescentes Taylor y Hailey y fue reparado por Apex dándole un brazo con un único armamento, es una cadena de sable de acero al vanadio. Satélites caídos. Cuando se pone en marcha la operación Apagón, los civiles tienen un período de 5 días para dirigirse a la ciudad más cercana y evacuarla. Una vez transcurrido ese periodo, todo lo que tenga valor se destruye o se evacúa. Las bases se atrincheran y se desactivan. La operación Apagón es un protocolo de emergencia del Cuerpo de Defensa del Pacífico. En caso de que los Kaiju logren invadir una zona, el PPDC está autorizado a declararla perdida y comenzar una evacuación de emergencia a ciudades designadas antes de aislar la ubicación comprometida. Joel en la PPDC. Joel era un oficial de J-Tex destinado en el Shatterdome de Brisbane. Allí participó en la remodelación del Jaeger Atlas Destroyer, presumiblemente para convertirlo en un Jaeger de entrenamiento. Para poder poner en marcha el Atlas Destroyer, Joel intenta iniciar un enlace neuronal con los jinetes de Bogan, pero sin éxito. Múltiples enlaces neuronales fallidos provocan la pérdida de la función de su cerebro y lo hacen olvidar la mayor parte de su conocimiento sobre la tecnología Jaeger. Cuando Shane le encarga reparar el Jaeger y sabiendo que no está en condiciones de hacerlo, Joel acepta el plan de May y repara el Atlas Destroyer con Taylor Travis. Después de sugerirle a Taylor que intente pilotar en solitario para salvar a Hailey Travis y al niño, Joel traiciona a Shane con los hermanos Travis y May y abandona Bogan. Poco después de la fuga, Joel recoge el walkie-talkie de May cuando Shane la llama, sin saber que está cargado con explosivos. Shane detona de forma remota y Joel muere, le vuelan la cabeza y la mano. Los restos de Joel son enterrados por May con rocas. Ella dejó su última botella de vidrio de pie sobre las piedras. Shane era el líder del asentamiento Bogan Móvil. Shane era el líder del asentamiento móvil de Bogan. Antes de la guerra del levantamiento, Shane viajó a Clayton City y conoció a una pareja en un café chino. Cuando la hija de la pareja, May, es robada, Shane la acoge. Usando la deriva, Shane fragmenta los recuerdos de May e implanta información falsa con unidades de memoria. Shane convence a May de que él era un hombre de familia que perdió a su esposa e hija y que la encontró en las calles. Con su tutela, Shane cría a May como una mercenaria entrenada y asesina en su facción Bogan. Se sabía que Shane era duro, implacable y seco. También era mayormente frío, indiferente e insensible hacia la mayoría de los miembros de Bogan. Richter es el que se destaca entre el resto, y no confiaba particularmente en Taylor y Hailey, cuestionando si podrían ser de utilidad para su grupo. A pesar de su comportamiento despiadado, Shane tenía algunas cualidades redentoras, ya que almacenó los recuerdos de May en lugar de destruirlos, y probablemente planeó revelarle la verdad cuando sintiera que estaba lista, además de cuidar de Spider, quien pensaba muy bien de Shane, a pesar de su dureza hacia los demás. Estaba dispuesto a ayudar a Hailey y Taylor a liberar a su madre del control de las hermanas, a pesar de saber que Drift podía matarlo, lo que hizo. Es posible que en algún momento, Shane haya sido un buen hombre y probablemente odiara lo que los Kaiju le hicieron al mundo, pero llegó a aceptar de mala gana la forma en que se han convertido las cosas con May y Spider siendo sus únicos amigos. Lavado de cerebro. Como tal no es lavado de cerebro, es llamado drift. ¿Qué es el drift? La deriva, también conocida como drifting o bridger, es un proceso mental por el que pasan dos pilotos de Jaeger antes de sincronizarse con el propio Jaeger. El hecho de que dos pilotos sean compatibles con el drift depende en gran medida de su conexión personal y de su capacidad para trabajar en sincronía. La compatibilidad se determina habitualmente mediante el sparring en áreas como la sala de combate Kwon.
La compatibilidad con el drift es un potencial que existe entre dos personas, pero no está predeterminado por la relación, o falta de ella, de las personas compatibles. Un inconveniente común que puede provocar una falta de compatibilidad es la tendencia del piloto a juzgar o controlar los recuerdos que le vienen a la mente durante el proceso de drifting. El reflejo de modestia se considera antitético a la creación de una conexión y los psicólogos de PPDS sugieren que la vergüenza basada en la memoria sexual es la principal razón por la que los aprendices emparejados por algoritmos no pueden sincronizarse entre sí. La confianza también es una parte implícita en la creación de un vínculo fuerte entre socios potenciales y la familiaridad con un socio facilita el fomento de la confianza, ya que suele ser más difícil entre extraños. Sin confianza entre los pilotos, el apretón de manos neuronal no puede tener éxito. Mientras se desplazan, los pilotos se quedarán en silencio e intentarán mantener su mente libre de todo pensamiento. Los desencadenantes de impulsos cerebrales de acceso aleatorio, o rabbit, son un fenómeno en el que un piloto se aferra a un recuerdo, un comportamiento que se desaconsejaba mientras se pilotaba un Jaeger. Las emociones de este recuerdo normalmente se traducen en acciones para el Jaeger, según el hemisferio en el que esté calibrado el piloto. Un piloto puede quedar atrapado en un recuerdo al que se aferra independientemente de a quién pertenezca el recuerdo y, como resultado, a los pilotos primerizos y a los pilotos en general se les recomienda nunca perseguir al conejo. Al menos 2 incidentes han demostrado que la mente humana puede desplazarse con la mente de un kaiju. Sin embargo, desplazarse con un kaiju es casi tan peligroso como pilotar un Jaeger solo, lo que significa que sin un compañero, el proceso puede desencadenar una convulsión por una sobrecarga neuronal. Una anomalía conocida después de drifting se llama ghost drifting, como lo confirmó la propia doctora Caitlin Lidcup. Se dice que ghost drifting es una consecuencia inesperada del Neuralink saque. Se dice que los pilotos descubren que su vínculo permanece ligeramente activo después de haber sido desconectados del hardware. Los pilotos que se desplazan juntos durante suficiente tiempo comienzan a adoptar ciertos rasgos de carácter de sus compañeros, pero aún conservan sus propias personalidades y comportamientos básicos. También tienen una forma extraña de predecir los pensamientos o sentimientos de sus compañeros sin expresarlos con palabras. Como ejemplo de esto, los pilotos de Crimson Typhoon, los hermanos Wei Tan, mostraron una sincronicidad asombrosa entre ellos mientras jugaban al baloncesto juntos y también pudieron predecir fácilmente los movimientos del otro antes de que ocurrieran. Extinción en The Black. En sus primeros días de lanzamiento del primer capítulo, la gente especulaba que en todo el ambiente de la serie no se encontraba rastro de raza humana, como si se tratara de algún evento apocalíptico, pero sí de otros animales y kaijus en general era más el ámbito a los humanos, sin contar al grupo de los mercenarios de Shane. Pero este se descarta rápidamente ya que se encuentra rastros de vida como lo es otros Shatterdomes, o incluso aún el puerto de Sydney donde se encontraba el mariscal Cullen Rush. Nivel 4. Brina hipnotizada. Principalmente es más controlada por un rito de iniciación conformada por las hermanas como líder la sacerdotisa, después de que escapara de un vértigo, esta fue capturada o como se menciona en la serie, ella se entregó para que no le hicieran daño a su esposo, así que decidió unírseles y para recuperar su memoria o quien era en realidad le costó la vida pero se mencionará más adelante. Malos padres. A mi parecer al que dejes a tus hijos en plena invasión kaiju, es algo estúpido la verdad porque no cuentas con recursos suficientes para que tengas una buena vida o principalmente que los abandones a personas a quienes no conoces, a mi opinión yo me llevaría a mis hijos aunque fuera lo último que se haga en familia, es preferible a que estés con tu familia a que estés con simples desconocidos. Atlas el único Jaeger. ¿A qué me refiero esto? En los primeros capítulos de Tierra de Nadie al principio vimos a 3 Jaegers, que son Striker Berserker, Hunter Vértigo y Marauder pero después de la operación Apagón solo conocimos a Atlas Destroyer y pensábamos que es el único Jaeger en Australia pero con la aparición de Apex y algunos drones descartamos esta teoría. Godzilla contra Kong con Pacific Rim. El universo de Pacific Rim, tras 2 películas, continuará como una serie de anime en Netflix, pero un tercer film en live action habría visto a los Jaegers luchar contra los monstruos del universo de Godzilla y Kong, pero esto es algo que nunca veremos hacerse realidad. El director de Pacific Rim, Uprising ha confirmado en Twitter que sus planes incluían un cruce de universos para el tercer film de la saga, cuando veríamos colisionar los universos de los Jaegers con nada menos que el mayor kaiju en la historia, Godzilla, y los otros monstruos que pertenecen a ese otro universo cinematográfico.
Hey Steve, ¿qué opinas de un crossover entre Pacific Rim y Godzilla? Ese era mi plan a largo plazo. Pacific Rim 3 estaba estructurada de un modo que, al final, se encontraran y fusionaran ambos universos. Y la idea tiene sentido. Después de todo, no solo las temáticas son similares, sino que los estudios de Legendary Pictures son responsables de ambas franquicias. El cruce de universos sería más que posible. Pero no parece que vaya a suceder. Por ahora, y tras los resultados en taquilla de Uprising, $290 millones, frente a un presupuesto de producción de unos $170 millones, parece poco probable que hagan esa tercera película. A menos, claro, que Godzilla vs. Kong sea un éxito rotundo y despierte interés en esa idea en los estudios de Legendary, pero eso tampoco parece probable. Guillermo del Toro, director y creador de la primera Pacific Rim, también mencionó que le gustaría ver ambos universos cruzarse. Pero lo digo como un fanático, no tengo planes de regresar a hacer estas películas, dijo en Twitter, rompiéndonos el corazón. Mejor que Uprising. Como sabemos, Pacific Rim Insurrección fue un fracaso tanto en taquilla como crítica, contando con un 37% de crítica, y en Tierra de Nadie tiene un porcentaje 82% de audiencia superándola fácilmente. ¿Crees que la serie se considere precuela? Ya que los fans consideran que sí hay trilogía, pero está conformada por una sola película, la película de Guillermo del Toro, a mi opinión es mejor la serie de Black, que la película de Insurrección que pudo haber ofrecido algo más, pero como no contaron con Guillermo del Toro no se llegó a nada. ¿En qué año se basa la serie? Desafortunadamente no se menciona en qué año se encuentra la serie, pero hagamos una simulación. Si en la primera película tuvo un lapso de 10 años, o sea de 2014 a 2025, en Insurrección es un recuento de 2 semanas sin contar la reconstrucción de la ciudad, que se tomó los 10 años de 2025 a 2035, y en Tierra de Nadie se desconoce totalmente el año, pero asumiendo los años de los candidatos Travis y de los adolescentes tomaría unos 30 años, en total sería de 2035 a 2036 a 2066 aproximadamente, pero nada está confirmado por el momento. Nivel 5. Bogan. Bogan era un grupo itinerante de caravanas y motociclistas bajo el control de Shane que aparece en Pacific Rim. The Black, Bogan se desplaza al lugar donde Taylor y Ellie habían dejado el destructor Atlas, y Shane espera poder reactivar el Jaeger. Gracias a las habilidades de ingeniería de Joel Wyrick, Shane consigue encender el Jaeger, pero se queda sin copiloto para Joel. Después de deambular con varios mercenarios, la capacidad neuronal de Joel se ve demasiado estresada por los efectos adicionales del alcohol como para que pueda pilotarlo. May y Taylor se encuentran en el siguiente y último campamento de Bogan y traen de vuelta a Atlas Destroyer, que ahora solo tiene un brazo. Furioso, Shane duda en matar a Taylor, Ellie y al niño, pero May lo convence de que no lo haga y, en cambio, los tres son exiliados. Shane luego va en contra de su promesa y le ordena a Richter que vaya y mate a los 3 niños. Shane no logra matarlos y, cuando Taylor gana la partida, May se encuentra con él y lo convence de que no lo haga, y luego aparentemente mata a Richter. Tras la partida de Atlas Destroyer, Shane hace que su gente trabaje en la limpieza y reconstrucción de Bogan. Shane y Spider parten en el Scout Tank para encontrar al Jaeger y Shane promete que una vez que Richter, herido pero aún con vida, se recupere, será desterrado de Bogan. Unos días después, Apex pasa por Bogan en su camino para ayudar al Kaiju Boy. Tomando el mando, Richter intenta evitar que los residentes ataquen a Apex, sabiendo que el híbrido es más problemático de lo que quieren tratar, pero un guardia nervioso dispara de todos modos, lo que hace que Apex los ataque. Finalmente, Apex se detiene después de sentir que Boy está en peligro. Cuando el mismo guardia intenta atacar de nuevo, Richter la mata, afirmando que Shane puede haberse ido, pero todavía hay alguien a cargo. Huevos de Kaiju. Al llegar a Bogan para intercambiar células de energía y partes de Jaeger por los huevos Kaiju de Shane que May y Richter habían recolectado, en nombre de Ferno. Shane y DeMarcus discuten el intercambio, y después de darse cuenta de que Shane solo tiene la mitad de la cantidad de huevos, estos tienen un gran valor en el mercado negro, pero se desconoce su valor y este es propietario de las hermanas. May mercenaria. Tiene un don para convertir sus observaciones en soluciones prácticas, especialmente en áreas como la mecánica, la artesanía y las habilidades. La creatividad de May brilla a medida que genera nuevas ideas sin esfuerzo y las hace realidad con sus manos.
Mei tiende a mantener su vida personal privada y prefiere el silencio a las conversaciones triviales, lo que hace que sea un desafío para los demás llegar a conocerla realmente y las probabilidades de que se abra son muy escasas. Hubo casos en los que reveló un atisbo de su yo auténtico, como cuando evitó acercarse demasiado a Ellie o Joel para protegerlos del dolor que había soportado al negarse a Drift con ellos. Tiene una notable capacidad para permanecer centrada en el momento presente, evitando quedar atrapada en posibilidades futuras o arrepentimientos pasados. Puede responder bruscamente por frustración. Por ejemplo, cuando Taylor propuso entregar a Boy a las hermanas de los Kaiju, Hailey prefirió acompañar a Boy y permanecer con él hasta que las hermanas lo curaran. Por otro lado, Mei recomendó quedarse con Boy e intercambiarlo con las hermanas una vez que llegaran a las afueras de su territorio. La sugerencia de Mei estuvo influenciada por sus encuentros previos con las hermanas, siendo una de las pocas que había logrado escapar de ellas en el pasado. Las hermanas. Las hermanas del Kaiju eran un enigmático grupo de culto que adoraba a los Kaiju. Las hermanas son una de las muchas facciones en Australia después de la Operación Apagón. En Clayton City, las hermanas viajan con los destripadores y observan a los hermanos Travis con el niño en los tejados. El grupo no los nota ni siquiera después de que el niño se transforma en un Kaiju. Después de la muerte del Kaiju Copperhead, una de las hermanas se dirige a sus camaradas y les dice que ha aparecido el Mesías Kaiju. Durante el último viaje de Atlas Destroyer a la base de Sydney, las hermanas los persiguen con más de 2 docenas de destripadores y el Kaiju Breacher de categoría sexto. Al detectar su aproximación, Marshall Rask hace que los centinelas de la base lancen un bombardeo de misiles, matando a la mayoría de los destripadores y las hermanas, dejando a la suma sacerdotisa como la única sobreviviente. Mientras Atlas Destroyer lucha contra Breacher y Mei se ocupa del destripador sobreviviente, la suma sacerdotisa intenta secuestrar al niño una última vez, pero este empala a la suma sacerdotisa con su brazo y la mata. Después de que lo autodestruye Atlas Destroyer para eliminar a Breacher, el PPDC extrae a los hermanos Travis, Mei y Boy del territorio de las hermanas, lo que pone fin a sus planes para Boy. Actitud de Mei. Mei se nutre de la novedad, pero puede perder el interés una vez que el entusiasmo inicial se desvanece, y a menudo pasa a nuevos emprendimientos sin mirar atrás. La independencia de Mei, aunque es una fortaleza, puede plantear desafíos en sus relaciones sociales, particularmente en situaciones románticas. No le gusta que le impongan el horario de otra persona, especialmente cuando se trata de actividades sociales. El deseo de Shane de reunir a Hailey y Taylor con su madre, a cambio del Jaeger y Mei, sirve como ejemplo. Sin embargo, esta propuesta enfureció a Mei hasta el punto en que intentó dañar físicamente a Shane. Se sintió profundamente ofendida por la idea de que la estaban tratando como una mera mercancía. La reacción de Mei ante la traición siempre es severa, pero el verdadero alcance de sus acciones sigue siendo incierto. Sin embargo, cuando descubrió que Shane había alterado sus recuerdos, estuvo a punto de perder el control y desatar su ira contra Joel. Si bien Mei es flexible en su enfoque, también puede ser bastante terca y despectiva con las opiniones de los demás. Cuando se enfrenta a sugerencias alternativas, puede responder sin rodeos por frustración. Por ejemplo, cuando Taylor propuso entregar a Boy a las hermanas del Kaiju, Hailey prefirió acompañar a Boy y permanecer con él hasta que las hermanas lo curaran. Por otro lado, Mei recomendó quedarse con Boy e intercambiarlo con las hermanas una vez que llegaran a las afueras de su territorio. Lucy. El hombre conocido como Bungie vivió entre los colonos de Bogan, hasta que su obsesión con los Kaiju hizo que lo echaran y se mudara al Valle del Nunca Jamás. Algún tiempo después, adoptó a un Kaiju Trespasser, a lo que llamó Lucy. Durante este tiempo, Lucy consumió su antebrazo izquierdo mientras intentaba alimentarla. Con el tiempo, logró domesticar a Lucy y a varios Kaiju en el Valle de Nunca Jamás proporcionándoles comida, concretamente destripadores. También estudió la biología de los Kaiju y pudo desarrollar un antiveneno para las picaduras de garrapatas de los Kaiju. Es más alto o está al mismo nivel que el puente Golden Gate y es lo suficientemente fuerte como para destrozar la estructura con sus garras. La piel de Trespasser era gruesa y protectora y podía soportar casi cualquier tipo de armamento convencional. Trespasser emite un brillo naranja y bioluminoso desde el interior de su boca. Al igual que Slattern, Nifead y Schooner, los brazos principales de Trespasser son en realidad 2 brazos fusionados, cada uno de los cuales termina en 3 dedos con garras. Nivel 6. Pacific Rim en Godzilla y Kong. Todo parece indicar que la vida nos odia.
El director de Pacific Rim, Uprising, de la película que arruinó el Jaegerverse de Guillermo del Toro, es decir, Steven Knight, reveló que Pacific Rim 3 se habría conectado con el Monsterverse de Godzilla vs. Kong de haber sido una realidad. Pero la vida nos odia. Ya conocemos la principal razón por la que Pacific Rim Uprising no consiguió una secuela. No fue tan buena como la original, pero de haberse hecho realidad, el universo habría cambiado y se habría expandido. De acuerdo con Knight, entre sus planes para su próxima película estaban enfrentar a sus Jaegers contra el mayor monstruo de todos los tiempos, Godzilla, junto con el resto de kaijus de este Monsterverse. Knight no era el único que soñó con fusionar lo mejor de ambos universos. El propio Guillermo del Toro reveló recientemente que también imaginó una fusión entre el Jaegerverse contra el Kaijuverse. Y era posible. Ambas películas con temáticas de destrucción masivas pertenecen a los mismos estudios de Legendary Pictures, así que funcionar la próxima película de Godzilla vs. Kong, no lo sabemos, quizá podría volverse realidad este enorme crossover. Referencias a Pacific Rim. En la temporada 1 del capítulo 5, cuando Taylor y Joel ingenían un plan para rescatar a Hailey y al niño, este le sugiere hacer el pilotaje fantasma. Es un coenlace muy peligroso, como lo menciona Taylor. Los que lo intentaron han muerto y los que no, sufren las consecuencias de este, poniéndolos en un estado vegetativo donde el daño es irreversible. Aparte solo se registran 74 casos, pero los que sobrevivieron fueron 3, y son Hércules Hansen con Striker Berserker, Raleigh Beckett con Gypsy Danger y Stacker Pentecost con Coyote Tango. Jaegers de Uprising en Tierra de Nadie. En la temporada 2 del capítulo 3, cuando los protagonistas se salvan de una horda de kaijus, en la Division nos podemos encontrar Jaegers en mal estado y destruidos. Algunos ejemplos son Saber Athena, Obsidian Fury, Coyote Tango, pero dudamos en esta escena ya que en la batalla con Gypsy Avenger con Obsidian Fury, este lo derrota y observamos que este le arranca la cara para saber quién lo pilotaba, pero en Tierra de Nadie vemos que su cara está intacta, así que dudamos. Es el mismo caso con Saber Athena, ya que esta le amputaron las piernas contra el Mega Kaiju, y esta sí está bien representada en la imagen, pero seguimos con la duda que si es canon o simplemente es una referencia no tan detallada. Categoría 6. Breachero el Evasor es un categoría 6. Breacher es un kaiju bípedo negro cubierto de una armadura osteodérmica agrietada en el abdomen, los hombros y la cabeza, con una cola para estabilidad. Las partes abdominales de la armadura están segmentadas como las de los vertebrados antes de converger en una columna vertebral prominente en el pecho. También hay parches de Kaiju Blue en las regiones pectorales de su pecho, y las venas de este recorren la armadura y el cuerpo. Tiene 2 pares de extremidades anteriores. El par más grande y prominente posee palmas grandes con 4 garras psicodáctilas. El par más pequeño, que parece estar retraído, se asemeja a las de un esqueleto humano, como el área palmar ramificándose en 2 antes de cada garra. La armadura de su cabeza se extiende como 3 cuernos curvados hacia adentro en la parte superior y 2 en la parte inferior similares a colmillos, mientras que su cara es plana con una textura similar a la de las fibras musculares, 2 ojos azules y dientes expuestos. Antes del enfrentamiento, los cohetes de los centinelas del PPDC habían impactado al Breacher y Atlas Destroyer, aunque esto pareció causar poco daño al Breacher. El enfrentamiento inicialmente comprendió que el Breacher causó un daño extenso al casco del destructor Atlas. Mei disparó cohetes al Breacher, sin embargo, una vez más causó un daño mínimo. El Breacher continuó causando un daño extenso al casco del destructor Atlas, hasta que Loa forzó la eyección de Hailey y Taylor y la autodestrucción del Atlas Destroyer. En la explosión subsiguiente, el Breacher se desintegró. Striker Berserker. Es un Jaeger de marca desconocida. Durante la guerra del levantamiento, Striker Berserker defiende a Australia contra los Kaiju. Striker Berserker es idéntico al Jaeger Mark V, Striker Eureka en su diseño, incluyendo el par de espadas gemelas divididas del Striker Berserker que se extienden desde sus muñecas. Sin embargo, lo único en su sistema operativo es la capacidad de iniciar un protocolo de pilotaje en solitario, incluso si el piloto ya está luchando solo como resultado de la muerte de su copiloto en batalla. En una ciudad abrumada, Striker Berserker lucha contra el Kaiju de categoría 3, Acid Kill. Durante el transcurso de la batalla, el copiloto de Earth muere, dejándolo solo para luchar. Al ejecutar el protocolo de la operación Blackout, Earth también activa el sistema de pilotaje en solitario en Striker Berserker y continúa luchando contra Acid Kill por su cuenta. Las hermanas controlan a los Kaijus.
Durante el último viaje de Atlas Destroyer a la base Sydney, las hermanas los persiguen con más de 2 docenas de destripadores y el Kaiju Breacher de categoría sexto. Al detectar su aproximación, Marshall Rusk hace que los centinelas de la base lancen un bombardeo de misiles, matando a la mayoría de los destripadores y las hermanas, dejando a la suma sacerdotisa como la única sobreviviente. Mientras Atlas Destroyer lucha contra Breacher y May se ocupa del destripador sobreviviente, la suma sacerdotisa intenta secuestrar a Boy una última vez solo para que Boy empale a la suma sacerdotisa con su brazo, matándola. Después de que lo autodestruye Atlas Destroyer para eliminar a Breacher, el PPDC extrae a los hermanos Travis, May y Boy del territorio de las hermanas, lo que pone fin definitivo a sus planes para Boy. Muchos de ellos consideran que los pilotos de Geager son blasfemos e ídolos falsos. En 2035, las hermanas exhibieron la mano de un Kaiju de categoría 4 caído en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, mientras predicaban su filosofía a las multitudes cercanas. Aníbal Chao fue una de las personas que las vio predicar, aunque consideró que sus esfuerzos eran inútiles. Finalmente, 2 agitadores comenzaron a incitar la malicia en la multitud y arrojaron piedras a las hermanas. Esto provocó un motín entre los transeúntes, y una de las hermanas se vio obligada a luchar para defenderse. Finalmente, se reveló que el motín fue un incidente planeado por Chao para robar el Kaiju de categoría 4 momificado que las hermanas tenían en su poder. Nivel 7. Recuerdos de May. Antes de las guerras del levantamiento, May vivía en Clayton City con su madre y su padre. Su familia era dueña y trabajaba en un restaurante chino. En algún momento, su familia se encuentra con un hombre llamado Shane. Cuando May es robada de su familia, Shane la toma bajo el ala de ella, quien usa la deriva para fragmentar sus recuerdos e implantar información falsa o engañosa en su mente. Shane convence a May de que era un hombre de familia que perdió a su esposa e hija usando unidades de memoria. Que la encontró en las calles y la crió. Al lado de Shane, May es entrenada desde la infancia para convertirse en una mercenaria y asesina competente. Joel revela que Shane nunca tuvo una familia propia. May protesta, explicando que ha sido testigo de Shane con su esposa e hija, y que las vio morir en Whitehorn cuando la ciudad cayó. Joel continúa explicando que la esposa y la hija que May vio no eran de Shane, sino que pertenecían a otra persona con la que Shane se había ido hace años. Revela que su sesión fue grabada en una de las unidades de memoria que lleva Shane, y que May era la familia que Shane deseaba tener, elegida entre una multitud. May se enoja y empuja a Joel contra la pared, exigiendo saber de qué está hablando. Joel revela que Shane la robó de su amorosa familia y que no fue el dolor lo que Shane enterró, sino sus recuerdos. Taylor cuestiona la necesidad de la situación y expresa incertidumbre sobre el momento y el lugar. Joel le informa a Taylor que está ayudando a May y enfatiza la urgencia de que ella deje Bogan y se aleje de Shane. Kaiju Boy. Kaiju Boy, también conocido como Boy para abreviar, es un Kaiju humanoide de categoría segundo que aparece como personaje principal en Pacific Rim. The Black. Creado por los precursores, fue descubierto en el sótano de un centro de reclutamiento para el Cuerpo de Defensa Pan Pacific, y fue acogido por Taylor y Hayley Travis. Formando un vínculo con los hermanos, los acompañó en su viaje para encontrar a sus padres y al mismo tiempo los ayudó a derrotar a cualquier Kaiju con el que se cruzaran. En su forma humana, Kaiju Boy se parece a un niño de piel pálida y cabello blanco. Inicialmente, sus 2 ojos eran azules y se encendían de un rojo intenso cuando se lo provocaba. Después de su primera transformación en Kaiju y su regreso a la forma humana, una marca gris parecida a una cicatriz rodea su ojo derecho, acompañada de heterocromía. Su ojo izquierdo azul, el derecho rojo brillante. Ambos cambios fueron permanentes en su forma de Kaiju. Boy adopta una apariencia monstruosa y humanoide, con ojos rojos con esclerótica negra, además de una piel gris y rugosa adornada con marcas bioluminiscentes de color cian. Tiene cuernos en la parte superior de la cabeza, garras en ambas manos y pies de 3 dedos, y púas que adornan sus brazos y hombros. Dentro de su boca, un brillo azul resalta sus afilados dientes. Mientras estaba en su forma humana, Boy mostró una notable resistencia, al ignorar un disparo en la cabeza sin sufrir daños visibles, aunque el impacto lo impulsó hacia atrás. Si bien Boy es capaz de enfrentarse a amenazas más grandes que él, su tamaño también puede resultar perjudicial para él. Cuando luchó contra Copperhead, el Kaiju más grande pudo sacudírselo y tirarlo contra varios edificios cercanos, dejándolo varado en escombros.
Sacerdotisa. La sacerdotisa es la líder del grupo Las Hermanas. Las Hermanas son una de las muchas facciones en Australia después de la Operación Apagón. En Clayton City, las hermanas viajan con Reapers y observan a los hermanos Travis con el niño en los tejados. El grupo no los nota ni siquiera después de que el niño se transforma en un kaiju. Después de la muerte del kaiju Coperea, una de las hermanas se dirige a sus camaradas y les dice que ha aparecido el Mesías Kaiju. Shane mata a Joel. Cuando May y Joel abandonan a Shane por mentirles y haber amenazado a Joel, que si no arreglaba al Jaeger Atlas Destroyer le quitaría la vida en ese mismo día, tras la huida de Bogan, paran a un descanso y Shane tratando de comunicarse con May, Joel le contesta diciéndole que no hablara con ella, que le dejara el mensaje de su parte, pero solo lo que escuchamos es que las radios tienen una póliza de seguro para todos los que le den la espalda, haciéndole sinónimo de que nadie lo puede traicionar. Después de eso detona la radio enfrente de Joel, matándolo al instante. Abismos por todas partes. ¿Por qué menciono esto? Principalmente en el primer capítulo en los acontecimientos de la Operación Blackout en Australia, descubrimos que los kaijus salen por diversos abismos. Después de varios días cerca de Bogan se abren algunos abismos donde el kaiju Boy entra para buscar al Jaeger Kaiju Apex. Origen de Apex. Apex era un dron Jaeger construido por Shao Industries con la intención de suplantar a la humanidad. Este, junto con los otros drones Jaegers, fue modificado en secreto y convertido en un Kaiju Jaeger Hybrid por Newton Heisler, quien estaba bajo el control mental de los precursores, y comenzó a abrir brechas en la cuenca del Pacífico luego de la activación de su cerebro secundario por Newton. El alboroto de Apex y el otro Kaiju Jaeger Hybrid fue detenido por un bucle de retroalimentación creado por Liu Shao. Apex, sin embargo, sobrevivió y cayó inactivo en el fondo del mar. Algún tiempo después, Apex se despertó y se liberó de la mente colmena de los precursores, y comenzó a cazar tanto a Kaiju como a Jaegers por igual en el continente aislado de Australia. Más tarde se encontró con Kaiju Boy, un híbrido humano Kaiju y estableció un apretón de manos neuronal con él. ¿Cómo se originó Tierra de Nadie? Principalmente el acontecimiento por la Operación Blackout en Australia que quedó totalmente evacuada tras el ataque de los kaijus, y sobre que no se encontraba vida humana a lo largo de la serie hasta los últimos capítulos que empezamos a ver a personas después de tanto tiempo. Nivel 8. Infancia de May. Cuando May es robada de su familia, Shane la toma bajo el ala de ella, quien usa la deriva para fragmentar sus recuerdos e implantar información falsa o engañosa en su mente. Shane convence a May de que era un hombre de familia que perdió a su esposa e hija usando unidades de memoria. Que la encontró en las calles y la crió. Al lado de Shane, May es entrenada desde la infancia para convertirse en una mercenaria y asesina competente. Principalmente May no cuenta con una infancia buena como los adolescentes, ya que ella fue raptada de su familia y tal vez ella fue abusada, pero eso se explicará más adelante. Otachi en The Black. En uno de los capítulos de Tierra de Nadie en una escena podemos ver al Kaiju Otachi, que no tuvo mucha importancia pero es un detalle muy interesante, después de que este haya muerto contra la lucha contra Gypsy Danger, Godzilla en Pacific Rim The Black. No me refiero que haya un cameo o referencia como lo fue Uprising, principalmente este punto se habla de la aparición de Godzilla en The Black, pero detrás de esto es que viene de un video más 18, donde May y Taylor tienen relaciones sexuales y Godzilla pasa detrás de ellos. Las hermanas tienen habilidades. A lo largo de la serie hemos notado un alto poder de las hermanas, como lo es controlar a los Reapers o el movimiento de los kaijus y el llamado a otros kaijus como lo fue el evasor, pueden desvanecerse en la caída y no recibir ningún daño, son las creadoras de los huevos kaiju y al Kaiju Boy, reciben órdenes de la líder, la sacerdotisa que esta tiene más resistencia que las hermanas soportando un misil de parte de los drones. Frightcrawler. Frightcrawler es un kaiju de categoría 5. Frightcrawler es un kaiju con forma de gusano, que tiene un cuerpo naranja segmentado con varias patas y pequeñas espinas en la espalda, mientras que debajo tiene una armadura roja. Frightcrawler es uno de los 3 kaiju que emergen en una brecha en Australia. Ataca una ciudad junto con Amerorn y Hawide. Frightcrawler lucha con Vanguard Horizon, donde se envuelve alrededor del Jaeger y lo constriñe. Después de acabar con Amerorn, Striker Berserker corta a Frightcrawler en 2 con sus espadas. Rule 34, o más conocido como la regla 34, la regla 34 la cual afirma que si algo existe ya sea anime, ficción o animal hay porno de ello. Sin excepciones es una regla de internet que afirma que la pornografía en internet existe con respecto a todos los temas imaginables.
El concepto se representa comúnmente como fanart de sujetos normalmente no eróticos que se involucran en un comportamiento sexual o también puede incluir escritos, GIFs, vídeos o cualquier otra forma de medio a la que Internet ofrezca oportunidades de proliferación. Si tú buscas Rule 34 de Pacific Rim de Black, te saldrá contenido de imágenes y vídeos. Shane secuestra a Mei. Shane viajó a Clayton City y conoció a una pareja en un café chino. Cuando la hija de la pareja, Mei, es robada, Shane la acoge, principalmente esta si fue secuestrada por Shane usando otro sinónimo de secuestro adoptándola. Pienso que Shane mató a los padres de Mei, por eso no se tiene información de sus padres, solo sabemos que fue raptada. Nivel final. Reapers matan a Brina Travis. En la temporada 2 del capítulo 5, cuando los protagonistas planean salvar al niño, Brina con su esfuerzo de que las hermanas no entren en su mente, esta no puede y intenta atacar a sus hijos pero esta se libera. Mei rescata al niño y prenden la huida, pero al ser perseguidos por los Reapers, Brina gana tiempo para que sus hijos lleguen a Atlas. Esta recibe una mordida de uno de ellos en el estómago. Tras acabar con el Reaper, esta queda muy mal herida. Desafortunadamente esta termina muriendo por las heridas que le generó el Reaper. Apex sobrevivió a los acontecimientos de Uprising. Como lo mencionamos anteriormente, esta teoría es cierta y se sostiene por obvias razones. En Uprising, cuando los drones de Liu Wenshao son alterados por Newton, tras este detonar la bomba implantada en la cabeza, los drones que estaban en el mar en esta escena, suponemos que uno de ellos es Apex, ya que en la serie menciona que se despertó en el fondo del mar. Entre estos híbridos se encontraba Apex, quien, junto con otros drones Aegers, comenzó a abrir brechas dentro de la cuenca del Pacífico. Finalmente, Liu Wenshao los detuvo cuando creó un bucle de retroalimentación que destruyó la mayoría de los drones. Las hermanas tienen poderes. Como lo mencioné anteriormente, esto se trata de sus habilidades adquiridas por el rito de iniciación para entrar al grupo, es consumir sangre de kaiju. Principalmente sus habilidades es la gran agilidad, velocidad, resistencia, dureza, comunicarse con kaijus. Apex come kaijus. Apex fue a las ruinas del destruido Chaos Nemesis y tomó su brazo como reemplazo del brazo faltante de Atlas Destroyer, que le dio a Taylor y Hailey, quienes lo aceptaron con gusto, antes de ir al cadáver de Acid Kill y comérselo. Muerte de Shane. En la cápsula de control del Jaeger, Shane va a la deriva con Brina y Loa intenta advertirle de las posibles consecuencias de vagar con una mente infectada por kaiju. Shane recorre los recuerdos de Brina, que se eliminan rápidamente a su alrededor, antes de encontrar finalmente a Brina en un recuerdo del nacimiento de Hailey, ganándose su confianza al usar un secreto que había aprendido al vagar con Taylor y que solo Taylor y Brina conocían. Con la eliminación acercándose a ellos, Shane arroja a Brina por la salida, salvándola, mientras que su mente se borra, matándolo en el mundo real. Después de la tragedia, Mei, devastada, le cuenta a Spider sobre la muerte de Shane y Spider se da cuenta de que Shane siempre había sabido que no iba a sobrevivir. Spider le proporciona a Mei una clave de datos que Shane le había dado antes de irse y revela que contiene los recuerdos de Mei. Shane nunca los había destruido, los había almacenado. Sabiendo que no regresaría, Shane se había asegurado de que Mei recuperara lo que le había quitado. Mei luego entierra a Shane cerca con la ayuda de Spider. Causa de muerte mente borrada por las hermanas del kaiju mientras vagaba con Brina Travis. Brina secuestrada por las hermanas. Brina y Ford conducen a un vértigo hasta la base de Shadow Basin para descubrir que ha sido cubierta. Después de registrar que otro Acid Kill se acerca a ellos, abandonan el autobús en el borde de un acantilado y se giran para luchar contra el kaiju que se aproxima. Después de intentar activar sus cañones criogénicos, Acid Kill usa una de sus colas para desactivar su cañón izquierdo. Brina luego intenta desalojar el cañón y golpear al kaiju con él. Ford despliega una ojiva, el kaiju la desvía, pero ambos atrapan la ojiva y la detonan en la boca del kaiju, matándolo. Brina deja el Jaeger con Ford para decirles a sus hijos que ambos están ilesos. Después de intercambiar una breve conversación sobre los sucesos actuales, Brina y Ford muestran a los evacuados del autobús un oasis escondido dentro de las montañas. Brina y Ford dejan a los niños con la esperanza de ir a pedir ayuda dirigiéndose hacia Sydney. Después de una batalla en Clayton City, Brina y Ford deben evacuar su Jaeger para sobrevivir a la terrible experiencia. Dejan un mensaje dentro del sistema de un vértigo con la esperanza de que alguien lo encuentre. Con su última ojiva nuclear atascada en el lanzador, Brina dice que no queda más lucha en este viejo Jaeger. Luego le pide al mariscal Rask que vaya a buscar a los evacuados del autobús y a sus hijos en Shadow Basin.
Ford y Brina luego evacúan el Jaeger, y se van al mundo exterior donde estaba el Kaiju. Personalmente en esta escena nos confirma que Brina se entregó por su cuenta a las hermanas, debido a que tenía dos opciones. Que se una al grupo de las hermanas o ver a su esposo muerto debido a la sacerdotisa que no aceptan y toleran a los hombres. Nivel final. Shane abuso de Mei. Una de las teorías más turbias sobre que Shane robó a Mei, es que ella al estar encadenada para ser entrenada a convertirse una mercenaria y no tener una infancia buena, ¿cómo se consideraría este caso? Se derivan a dos opciones, ya sea, corrupción a menores o abuso infantil. ¿Cómo podremos diferenciar entre estos dos? La corrupción de menores es un término legal que se utiliza para describir cualquier actividad que tenga como objetivo influir negativamente en el comportamiento o el desarrollo de un menor de edad. La corrupción de menores es considerada un delito grave en muchos países, por lo que puede ser castigado con penas de prisión y multas de altas cantidades. La protección de los derechos y el bienestar de los menores es una preocupación común y prioritaria para la sociedad. A comparación con el abuso infantil, es que los niños de todo el mundo se enfrentan con frecuencia a formas atroces de violencia, explotación y abuso. Suponemos que el caso de Mei es corrupción a menores, pero no podremos confirmarlo si previamente ella fue abusada físicamente, sexualmente, psicológicamente o verbalmente. Fácilmente descartamos la opción del abuso sexual, ya que Shane nunca la abusó de esa forma, solo fue raptada y entrenada forzosamente y ella sin poder tener la libertad como los demás. Bueno amigos, finalizamos con este iceberg. No olvides suscribirte y darle like a este video si te gusta y compártelo, se agradecería muchísimo que lo hagas. Sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo video.